Busque usted la palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12. Si la ha encontrado, le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a tomar un poquito de agua. Dice así la palabra del Señor. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos.
Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Que el Señor añada una rica bendición a la lectura de su santa palabra. Por lo que hemos leído, como que parece muy largo, pero bueno, tenemos tiempo. Que el Señor nos bendiga. Primeramente tengo que dar gracias al Señor por cuanto el Señor me ha guardado, me ha ayudado, me ha fortalecido, y a mi familia, y puedo estar en esta tarde, poder en la casa del Señor para poder escuchar su palabra y ser hermosito también agradecido de poder entregar este mensaje. Que el Señor me dé gracia a mí y también a ustedes. Y estamos retomando este libro de los Hechos, los cuales el Señor nos ha venido entregando ya hace ¿cuánto tiempo? Me lo olvidó. Como 2 meses que hemos estado en este libro. Y ha sido de mucha bendición para nosotros poder estudiarlo y ver cómo el Señor nos ha enseñado muchas cosas con respecto a la iglesia. Y eso ha sido para nosotros una bendición muy grande. Y hoy día lo retomamos entonces, de aquí en adelante, y con este capítulo 12 donde habíamos quedado ahí. Y como les digo, es maravilloso ver cómo el Señor va haciendo con su iglesia, porque recordemos que como dice Lucas en los primeros versos, que estos son los hechos, escribiéndole, leámoslo, a Teófilo. En los Hechos, los versos primero, en el capítulo 1. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y ahí nosotros... que en el primer tratado fue el que escribió Lucas, ¿cierto? Y ahora esto es lo que el Señor sigue haciendo a través del Señor por medio de su Espíritu Santo. Y esto tiene más o menos el libro de los Hechos tiene 30 años aquí en todos los capítulos. Y esos son los hechos, por los hechos que acontecieron y lo que Lucas escribió y fue dado por el Espíritu Santo del Señor para que lo pusiera. Todas las cosas que están puestas por el Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Que el Señor nos ayude. Y los versos anteriores nos hablan de hechos importantes, los cuales la iglesia había tenido un crecimiento después de la muerte de Esteban, ¿cierto? La persecución, los discípulos se fueron a otras ciudades pregonando el Evangelio, porque me seréis testigos. ¿Se acuerdan que hemos leído eso? En Jerusalén, en Samaria, en Judea y por toda la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos que hubo un tiempo de paz
después de la muerte de Esteban, hubo un tiempo de paz, no sé cuántos años sería, pero donde la iglesia ya, imagínense, se convirtió el apóstol Pablo, que era un perseguidor, y después la iglesia de Antioquía, que creció de una manera formidable, y de la cual se habla de que muchas iglesias quisieran ser como la iglesia de Antioquía. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos que estaba en un tiempo de paz, pero luego vino en el capítulo 12, ya hablamos ya de una persecución severa, donde está el rey incluido, este rey Herodes, Antipas I, nieto de Herodes el Grande, sobrino de Herodes Antipas, el que tuvo que ver con la muerte de Juan el Bautista. Entonces, vemos una serie de Herodes que prácticamente era una generación maligna, mala, perversa, sanguinaria. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, como dice, en aquel mismo tiempo el rey echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle. Estos hombres eran, piense usted que estos hombres eran perversos, eran malos. Bendito sea el nombre del Señor. Corruptos. Querían de toda costa parecerle bien a todos. Con los romanos a los romanos, con los judíos a los judíos. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos que este rey, sin pensarlo, dice que cuando mata a Jacobo es el hermano de Juan, el discípulo amado. Jacobo siempre estuvo como esos que vieron la gloria del Señor. Cuando se transfiguró el Señor, ahí estaba Jacobo, Juan, Pedro. Bendito sea el Señor. Y siempre fueron uno de los más cercanos del Señor. Bendito sea el Señor. Y Juan también y Pedro eran los más cercanos al Señor, los más íntimos. Entonces, vemos que este hombre le echó mano a Jacob y lo mató, dice, y lo mató a espada. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Lo dice aquí. Entonces, los historiadores dicen que le fue cortada su cabeza. Bendito sea el Señor. Y vemos que cae el primer mártir, digamos, de los apóstoles, porque hasta ahí los apóstoles estaban todos. Pero Jacob se convierte en el primer mártir entre los apóstoles. Bendito sea el Señor. Y vemos que esto que hizo este hombre Herodes, este rey, agradó mucho a los judíos, porque siempre los judíos, perseguían a la iglesia. Bendito sea el Señor. Eran como los últimos, siempre eran perseguidos, los buscaban para maltratarlos. Imagínense el apóstol Pablo cuando los perseguía, iba de un lugar a otro buscando a los cristianos para echarlos a la cárcel.
Bendito sea el nombre del Señor para darles muerte. Consistió la muerte de Esteban. Pero el Señor dice, dura cosa de dar cosas contra el aguijón, como le dice al apóstol Pablo, ¿cierto? Cuando él se convierte, el apóstol Pablo le dice, dura cosa de dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué me persigues? Bendito sea el nombre del Señor. Esa fue una misericordia del Señor para el apóstol Pablo. Pero vemos que este rey, al ver que había agradado tanto a los judíos esta muerte, va y toma a Pedro también y lo encarcela. Y lo encarcela para matarlo. Para matarlo también. Bendito sea el nombre del Señor. Y habiendo, dice, eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel entregándole a 4 grupos de 4 soldados. Y eso significa que son 16, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos que Él lo pone en la cárcel. Ya sabemos por qué lo hizo, por congraciarse con ellos. Recuerde que todos eran así, los Herodes. El primer Herodes, el grande, también él construyó el templo, pero también hizo algo malo, persiguió a los niños cuando nació el Señor, hizo matar a los niños. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, vemos que no se detenían y al apóstol Pedro lo apresan y lo ponen custodiado, amarrado a otro soldado en lo último de la cárcel. Bendito sea el nombre del Señor, bien custodiado porque parece que tenía antecedentes. Parece que tenía antecedentes ya. Bendito sea el nombre del Señor. Y así que Pedro estaba custodiado, dice, en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar por él. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos nosotros que había un dolor aquí, mucho dolor en la iglesia por estos acontecimientos, porque no era poco. Era difícil que Pedro saliera de la cárcel, era muy difícil. Entonces la iglesia, ¿qué es lo que hizo la iglesia? ¿Se turbó? ¿Dejó de orar? Al contrario, dice que con fervor se tiraron ahí a orar al Señor para que el Señor hiciera misericordia. Bendito sea el Señor para siempre. Y ellos ya ni siquiera esperaban que el apóstol saliera de allí. Bendito sea el Señor para siempre. Y esto es lo que claramente Lucas hace entender que la oración es importante dentro del pueblo de Dios. La comunicación con Dios, que la iglesia es una iglesia de oración porque estamos en guerra. Esta es una guerra espiritual. Y tenemos que preocuparnos del uno con el otro, de aquellos que enseñan la palabra del Señor. Recuerde que en la primera persecución ya había ahí persecución. En los primeros, cuando se convirtieron los muchos en la primera predicación del apóstol Pedro. Y ahí cuando sanaron al cojo, ¿se acuerdan? Entonces ahí oraron los discípulos, diciéndole: soberano Señor,
Tú que hiciste los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Bendito sea el nombre del Señor y permite que ante las amenazas de los hombres, de los reyes, de los religiosos, ante sus amenazas, permite que tus siervos hablen con de nuevo la palabra del Señor, que nunca calle. Bendito sea el Señor. Entonces eso es lo que está haciendo la iglesia. La iglesia está orando por el Señor, por el apóstol, perdón, orando allí para que pudiera ser liberado, porque ¿quién va a orar orando para que el Señor le abra las puertas allí? Bendito sea el Señor. Y vemos que en lo que está escrito aquí que había una fiesta entre medio y retrasa un poco este acontecimiento de poder sacar a Pedro, y lo retrasa un poco, pero después en la noche, ya cuando lo iba a sacar, ahí ya se aparece un ángel del Señor. Bendito sea el Señor. Se aparece un ángel del Señor y se rodea con una luz esplendorosa el lugar. Y el ángel le dice a Pedro que se levante, que se ciña, que se ate sus sandalias. Es tan minucioso el ángel, ¿eh? Sabe que no se puede caminar. ¿Quién va a poder caminar con los...? ¿Cierto? Y le hace, lo encuentro tan especial ese momento en que le dice, ya levántate. Cuando se levantan las cadenas se rompieron solas. Después le dice, ya cíñete, átate, y sígueme, ponte tu mantito. Bendito sea el nombre del Señor. Y Pedro está obedeciendo, pero él está como en éxtasis. Bendito sea el nombre del Señor. Él no sabe qué está pasando. Él va siguiendo nomás la orden. Va pasando una puerta, otra puerta. Y la última puerta se abre automáticamente por sí misma. Bendito sea el nombre del Señor. Es igual que cuando usted pasa por las puertas hoy en día. ¿Cierto? Las puertas son automáticas. Usted va pasando y se abren. Ya existían antes. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí, después que pasa en la calle, se da cuenta, pero verdaderamente despierta. Él estaba viendo como una visión, algo así. Bendito sea el nombre del Señor, y es librado. Pero ahí está, pero la iglesia estaba orando, acuérdese. Estaba haciendo oración para que Pedro fuera libertado. Bendito sea el nombre del Señor. Qué maravilloso, ¿eh? Es bonito esto, hermano, porque la voluntad del Señor se mueve como Él quiere. Bendito sea el nombre del Señor. Y Lucas relata estos hechos. La verdad es que son cosas increíbles que el Señor hace aquí, insondables. Como que no se pueden, son insondables. Bendito sea el nombre del Señor. Alguno puede pensar, ¿por qué Jacob y no Pedro? ¿Cierto? Bendito sea el Señor. ¿Y quién tiene esa respuesta? ¿La tiene un ser humano? Esa respuesta las tiene el Señor. Porque uno puede decir, ¿por qué yo? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué esto otro? Bendito sea el nombre del Señor. Le pueden pasar 1000 cosas, pero el Señor tiene todo en su mano. Tiene todo orquestado, tiene todo. Él hace las cosas como Él quiere, bien hechas. Es su voluntad. Esa es su voluntad. Él permitió que padecieran estos hombres. No es por la voluntad de hombres, sino es por la voluntad del Señor que padezcan. La iglesia. Bendito sea el nombre del Señor que sufra, porque en medio de eso hay un crecimiento.
Bendito sea el nombre del Señor. No sé cómo explicarlo bien, pero hay un crecimiento. La iglesia, con todas esas persecuciones, esas muertes, la iglesia fue creciendo. La palabra del Señor iba creciendo y se iba multiplicando. Bendito sea el Señor para siempre. Y esa es la voluntad del Señor. Recuerde usted que hay familia ahí, hay de todo, pero Lucas no nombra las partes sentimentales de la familia, si lo lloraron, lo enterraron. No. Bendito sea el nombre del Señor. Uno tiene pensamientos equivocados a veces. A veces dice, puchiga, hay una hermana que fallece, hay hijos. A nosotros nos ha tocado vivir eso, porque yo antes pensaba, puchiga, no quedó nada, decía yo. Muere alguien y no queda nada. Equivocado, hermano. No se ven los hijos, no se ve nada en la familia. Y esa mente que tiene un ser humano tan perversa a veces. Bendito sea el Señor. Yo lo digo por mí porque tenía esos pensamientos. Porque nos ha tocado vivir. Muchos de nuestros hermanos y muchos de su familia no están acá. No los vemos. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué, Señor? ¿Por qué pasa esto? Pero cada uno es parte de una iglesia. Es parte de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Es parte de la iglesia. ¿Me entiende o no? Porque aquí es la iglesia. Aquí está. Cuando vi esto dije yo, chica, muere Jacob y como le decía, no relata nada de familias, de nada, pero es parte de la iglesia, se nombra la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué va a pasar más adelante? Uno no sabe los propósitos del Señor. ¿Quién lo entiende? Pero somos parte de un cuerpo. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso me consolaba porque digo yo, bueno, la voluntad del Señor no va. Bendito sea el Señor para siempre. Que el Señor nos bendiga. Entonces, vemos que Juan es el hermano de Jacob y eran los íntimos, eran los Boanerges que los bautizó el Señor. A veces ellos pedían cosas también. Que yo me siente a tu derecha. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Juan era el íntimo del Señor. También Pedro tiene a su hermano Andrés. Y no aparece el dolor de ellos, pero están allí. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Y uno podría decir, ¿por qué uno? ¿Por qué a mí? Bendito sea el nombre del Señor. Pero la iglesia sigue adelante.
La iglesia sigue adelante. Algunos dicen, bueno, el dolor se lo lleva el que está más preparado para recibirlo. Yo lo encuentro muy sabio eso. No sale en las escrituras, pero el dolor se lo lleva a quien está mejor preparado para recibir. Bendito sea el nombre del Señor. Como así hay un comentario que dice que un hospital es grado 1, grado 2, grado 3, el que recibe lo más, digamos, terrible son el que tiene el grado 3, por decirlo así, el que está mejor equipado, recibe a los más dañados. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos que podría pasarnos eso, pero el Señor da la fuerza. Le pasan las cosas a los que están mejor equipados. Bendito sea el nombre del Señor. Que nos ayude el Señor a nosotros, a la iglesia. Y vemos que esto realmente no se relata, pero detrás de todo hay cosas que uno pudiera ver y pudiera entender, para que nosotros tengamos la paz del Señor en nuestros corazones. Y como dice la oración, como dice la oración al Padre, haz tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y así se va haciendo la voluntad del Señor, a veces con dolor. Y esa sangre que ha sido derramada, dice que es la semilla de la iglesia. Y el llanto de la iglesia es la que va regando esa semilla. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos bendiga. El Señor nos ayude. Y vemos que cuando aparece el apóstol Pedro, ya dice que el ángel lo acompañó hasta la calle, y de ahí se fue y él apareció donde estaba la iglesia, donde estaban orando, en la casa de Marcos, de la madre de Marcos, y golpea y sienten su voz, y la niña no le quiere abrir porque fue a abrir y no abrió. Y oyó la voz y encuentran ahí que los que están orando le dicen, no, estás loca, les. Ya parece que estaban orando, pero también perdiendo las esperanzas. ¿Cuánto tiempo a lo mejor estaban allí reunidos? ¿Cuántos días estaban allí orando fervientemente? A veces la oración es la voluntad del Señor, por mano. No es lo que yo quiera. Porque el Señor oró fervientemente también en el huerto de Getsemaní. Oró fervientemente y le dijo al Señor, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo también oró por su enfermedad y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Una oración que 3 veces no le fue oída, no le fue contestada, no le fue entregada, pero sí estaba el ánimo del Señor, que su gracia bastaría. Bendito sea el nombre del Señor. Y su gracia bastó para que él estuviera en pie con gozo, con alegría, entregando la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. La oración a veces sirve para nosotros,
El Señor oró allí, pero el Señor lo fortaleció por medio de la oración para poder cumplir los propósitos del Señor. Se alinea el Señor con nosotros. Bendito sea el Señor. ¿O no siente usted la presencia del Señor cuando está allí orando? Una oración, no cualquier oración, sino una oración ferviente. Cuando estamos en peligro, nosotros cuando estamos en dificultades oramos fervientemente, ¿o no? ¿Oramos más o no? Oramos, ¿cierto? Pidiéndole al Señor. Y a veces pareciera que el Señor no nos contestara. Pero sí sabemos que Él es bueno, que Él es misericordia, que Él es amor, que Él nos ama, que Él está por nosotros, que está con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos bendiga. Y aquí se quiso entremeter, yo creo que esta obra satánica, para poder diezmar a la iglesia, para que la iglesia quede confundida. Pero ahí está el pueblo de Dios, a pesar de todos sus errores, de todas sus flaquezas, allí está inclinado orando al Señor. Bendito sea el nombre del Señor, a pesar de todas las muertes. Bendito sea el nombre del Señor. Allí está orando y clamando al Señor. Y Dios hizo misericordia. Así que Pedro fue liberado, sacado de allí, en una forma sobrenatural. Bendito sea el Señor. Si Dios es con nosotros, ¿quién será en contra? Ahí se cumple. ¿Puede un hombre, un rey que tiene hombres, tiene soldados, tiene espada, tiene cárceles, podrá hacerle frente al Señor? ¿Ante la voluntad del Señor? Porque la voluntad del Señor no es que Pedro muriera al otro día, ¿cierto? Después que vino el ángel al otro día era sacado para morir. Pero Dios en su voluntad permitió que no. ¿Y quién se puede oponer a eso? Ese es su Dios. ¿Quién se puede oponer? Para los hijos de Dios, Dios puede romper las cadenas, puede abrir las puertas. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el Señor nos bendiga. Y la realidad es que hay mucho que decir en esta palabra, porque vemos muchas cosas que quizás para nosotros sean un poco contradictorias también y no, es así es la voluntad del Señor, hermano. La iglesia ya estaba preparada para esto. Iba a ser perseguida. El Señor ya le había anunciado de antemano lo que iba a padecer. Y algunos, pensando que rinden culto a Dios, lo iban a perseguir y a matar. Bendito sea el Señor. Pero nunca pudieron detener algo, ¿cierto? Ahí están los Esteban apedreado, pero Jacob muerto, pero Pedro encarcelado, pero ahí están los grandes pero. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Por eso el Señor nos ayuda a nosotros. Este hombre pervertido no tuvo ningún reparo, ningún amor no había amor por el ser humano. Bendito sea el Señor, no tuvo ningún reparo. Así como hace el enemigo, no tiene reparo. Cuando quiere hacer daño, hoy día también hay daños a la obra del Señor. Quizás muchas cosas vienen de arriba, de
de la política. Bendito sea el Señor. Daño al ser humano, no hay ningún aprecio a las vidas. ¿Ve los abortos usted? Donde matan, ¿hay algún aprecio ahí a la vida humana? Ninguno. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos? A lo mejor miles, cientos de miles de niños mueren inocentes con el aborto. ¿Y cuántos hombres que alcanzan la altura por esto mismo de este rey, por congraciarse con el pueblo que pide cosas? Bendito sea el Señor. ¿Y cuánto nos veremos más adelante? Pero el Señor tenga misericordia. Ningún aprecio por la vida humana, ningún aprecio de este hombre. Y más se mete con el Señor, siendo que Gamaliel dice que allí en Hechos 5, 38, si no me equivoco, ahí les dice a los hombres, si esta obra es de los hombres, perecerá, pero si es de Dios, nadie la podrá detener. Y no seas hallado, dice en el siguiente verso, no seas hallado luchando contra Dios, peleando contra Dios. ¿Quién podrá salir vencedor de ahí? Si le dice el Señor al apóstol Pablo, lo voy a volver a repetir, y le dice: dura cosa te dar cosas contra la aguijón, ¿por qué me persigue? Y este hombre está haciendo un daño a la iglesia, persiguiendo a la iglesia, encarcelando a la iglesia, matándola, maltratándola, dice. Hay un maltrato hacia el pueblo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero así vivió la iglesia, así creció la iglesia, con muchas dificultades, pero también con mucha alegría al ver el crecimiento en la obra del Señor. Así creció. Bendito sea el nombre del Señor. Así crecemos nosotros, con dificultades también, con problemas, así crecemos. Así crece la iglesia. Ver partir a nuestros hermanos. Bendito sea, los lloramos, pero allí el grano va a la tierra, ¿cierto? Y allí el llanto de los hijos de Dios. Lloramos a nuestros hermanos. Bendito sea el Señor para siempre. Que el Señor nos aumente la fe. Que después de todas estas cosas veremos más adelante esperanza. Veremos una iglesia, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido, y todas las iglesias del Señor que tienen problemas, dificultades, verán esperanza el día de mañana, verán frutos el día de mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos llene de su gracia. Murió este varón, este hombre perseguidor, asesino. Murió de una forma, no lo narra aquí la Escritura, pero Josefo dice, lo narra. Él se vistió de ropas reales. Un día se vistió de ropas reales cuando vinieron los de Tiro, los de Sidón, cuando había una hambruna en aquel tiempo. Y por alimento empiezan a endiosar a este rey para que tenga paz con ellos. Estaba enojado con ellos, no se dice cuál es el enojo, pero vinieron a él para congraciarse con él, para idolatrarlo, para decirle que voz de Dios, ¿de dónde? Si es su nombre, pero vestido de ropas reales. Dice Josefo que sus ropas reales eran de plata, con hilos de plata que brillaban. Bendito sea el nombre del Señor. Lucas dice que lo hirió, un ángel del Señor lo hirió. No dice que cayó muerto, pero dice que lo hirió un ángel del Señor.
Y ahí está la justicia del Señor. Mía es la venganza, yo pagaré. Bendito sea el Señor. Y viene la justicia del Señor. Y fue doloroso para este hombre que, dice Josefo, que 5 días estuvo enfermo. Y su enfermedad empezó de adentro, empezaron los gusanos a comérselo por dentro. Qué terrible. Pero él, como este mensaje tiene el título de la locura de pelear contra el Señor. Me parece que así es el título, la locura de este hombre. Y eso es lo que Lucas lo retrata muy bien en este capítulo, que lo termina con la muerte horrorosa, no explica, pero fue horroroso, con dolores, 5 días con dolores terribles. Bendito sea el nombre del Señor. Comido por dentro por gusanos que empezaron de dentro. Bueno, que el Señor nos libre también. Señor nos libre a nosotros. Señor nos guarde. Por eso qué terrible cuando tienen que enfrentarse a este Dios y haciendo daño. A nosotros no nos toca vengarnos. Cuando hablen mal de usted, cuando digan algo en contra de la iglesia, cuando traten de apagar, bendito sea el nombre del Señor. La venganza es del Señor. Nosotros nos dedicamos a qué. ¿Qué crecía? Pero la palabra del Señor dice, mire, dice lo que dice Lucas, dice, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusano. Pero dice el libro de Josefo que duró 5 días. 5 días. Su muerte fue muy horrorosa. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Ya Lucas no dice eran 3.000, son 5.000. Ahora no hay contabilidad aquí, solo que la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y la iglesia crecía, obviamente, si la palabra del Señor. Por eso Dios nos ayude a nosotros para ir creciendo también en la palabra del Señor. Sigamos adelante confiando en el Señor y las cosas que suceden están bajo su voluntad, por hermano. No podemos decir nada, solamente orar y clamar al Señor. Bendito sea el Señor. ¿Qué otra cosa puede hacer la iglesia en medio de las dificultades? Aquí vemos que la iglesia totalmente despierta. Bendito sea el Señor, se reúnen como pueblo. Por eso sigamos adelante en nuestras oraciones con nuestros hermanos. Bendito sea el Señor, porque a veces no estamos en los zapatos de nuestros hermanos, pero sí tenemos esta llave poderosa que es la oración. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo está nuestra oración? ¿Está ahí? Somos muy flojos para orar. Me incluyo yo. Por las peticiones de nuestros hermanos. ¿No importan nuestros hermanos? ¿Me importa mi hermano? ¿Realmente me importa? Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Dios nos bendiga, hermano. Y bueno, que el Señor bendiga esta palabra. El Señor la guarde en lo más profundo de nuestros corazones. Oramos delante de la presencia del Señor. Padre eterno, lleno de amor, de misericordias.
Agradecemos tu amor, tu bondad, tu amor infinito. Te damos las gracias, Señor. Gracias porque usted fortaleció la iglesia. Aquellos hombres que cayeron, Señor, los mártires. Como Pedro también fue después, Señor, muerto, Señor, boca abajo, Señor. Y así fueron cayendo, Señor. Pero gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hoy bendito sea el nombre del Señor. Ayúdanos nosotros en este siglo, donde estamos, Señor. Lo que venga, Señor, a nuestras vidas. Permítelo, Señor, ser fortalecidos, Señor. Fortalécenos. Ayúdanos, Señor. Danos fuerza para orar, Señor, para inclinarlos ante ti. Soberano, Señor, que hiciste los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Permítenos, Señor, no siempre la iglesia va a estar en sufrimiento, sino que va a estar en gozo y en alegría al ver los frutos, Señor, el día de mañana. Señor, permite que la iglesia sea una iglesia poderosa en oración, siempre orando, Señor, por aquellos que están por delante, por mi pastor, por los oficiales, por los predicadores, para aquellos que tengamos que pararlos en un lugar a hablar de tu grandeza y de tu misericordia, Señor. Así como se dio a conocer, Señor, que el apóstol Pedro, Señor, hace saber a Jacobo, al otro Jacobo, hermano de Jesús, para que estuviera presente, Señor, lo que tú haces, Señor, para que fuera, Señor, allí esta experiencia, Señor, en cada cristiano, Señor, para que tenga fe y ponga su fe en usted, Señor. Bendito sea su nombre, Señor. Ayúdanos, Padre, a nosotros también a tener fe y confianza, Señor, en los momentos más difíciles de nuestra vida, en los que nos pueda suceder, Señor, porque no sabemos el propósito suyo, no lo entendemos, Señor, ni lo sabemos como usted, Señor, hace las cosas. Pero todo lo que haga, Señor, está bien hecho, Señor. Usted es soberano, Señor, sobre todo. Gracias, Papito. Gracias, Señor. Solamente que nos des paz. Que podamos, como allí, Señor, el apóstol estaba durmiendo tranquilamente, Señor, siendo que iba a ser ejecutado, Señor, porque usted le da el sueño a sus hijos, Señor. Le pone paz en su corazón, Señor. Gracias, Papito, por esta palabra. Y líbrelo, Señor, de nosotros de perseguir también a la iglesia, Señor. Tenga misericordia, Señor amado. Ayúdenos, Padre bendito, porque nadie ha salido victorioso, Señor. Nadie ha salido victorioso peleando, Señor, yéndose contra usted. Señor, guarda su palabra en lo más profundo de nuestros corazones. Se lo pedimos, Padre, se lo imploramos, en el glorioso nombre de Jesucristo, nuestro bendito y amado Salvador. Amén.